hermano Guido Duque. El conversatorio es Coyuntura Internacional y Nacional, el mundo y sus tendencias y cómo pueden afectar a Ecuador actualmente. Estamos atravesando un momento crítico no solo para el país, sino para la humanidad en su conjunto, y es necesaria una reflexión que vaya más allá de los asuntos partidistas y todo esto, y que toque los elementos de política que cualquier persona debería tener presentes para saber en qué mundo es que caminamos, porque el mundo que conocíamos hasta el 28 de febrero cambió. Y en ese sentido, la invitación a estos dos queridos hermanos para que nos compartan sus reflexiones ha buscado justamente vincular nuestro trabajo, ¿no? Y el interés de potenciar un espacio crítico y amplio. Quiero saludar por parte de la Gran Maestría. Ahora está como Gran Maestro nuestro querido y respetado hermano Wilson Sánchez, quien nos acompaña. Perdón, se me chispoteó. Wilson Flores. Y perdón, eso fue, tenía un muy querido amigo que se llama Wilson Sánchez y en estos días se me pasó. Y quiero saludarlo, está ahorita en título y encargado de la Gran Maestría, nuestro querido hermano Wilson Flores. Por parte del Segundo Supremo Consejo del grado 33 está nuestro querido, ilustre y poderoso hermano Gustavo Vegas Daza, que nos acompaña. Y el programa de esta noche que tenemos va a ser primero esta presentación que les hago del evento. Metodológicamente vamos a trabajar de la siguiente manera: cada uno va a tener 20 minutos y después van a tener ya en la fase de preguntas y todo este aspecto 10 minutos más para redondear cada uno su intervención y con eso cerraríamos. Esa es la parte de metodología. Vamos a proceder de la siguiente manera: se hace la presentación, después tenemos las palabras de apertura a cargo de nuestro ilustre y poderoso hermano Gustavo Vegas Daza. Después ya continuamos con el conversatorio. No va a haber preguntas sino hasta el final de las dos intervenciones. Por si acaso anotarán sus preguntas para que no se les olviden. Y finalmente le concederemos la palabra a nuestro querido hermano Wilson Flores, respetado Gran Maestro ahorita, para hacer el cierre del evento. Esa es la metodología. Entonces, mi querido ilustre hermano Gustavo, tienes la palabra. Gracias, querido hermano Diego. Buenas noches, queridos hermanos, queridas visitas. Siempre es un gusto tenerles aquí en casa. Querido hermano Diego, querido hermano Patricio Iván e Iván Patricio, querido hermano Guido, y en especial mi querido y respetado hermano Wilson, vice gran maestro de la Gran Logia Equinoccial del Ecuador, y esta noche está en representación del gran maestro. Queridos hermanos todos, ilustre y poderoso hermano Nestítor Bolaños, comendador de honor del Segundo Supremo Consejo. Es un honor para mí manifestarles, queridos hermanos y queridas visitas, que este caminar juntos entre la Academia de Docencia Masónica de la Gran Logia Equinoccial del Ecuador y la Escuela de Formación Ciudadana, Escuela Masónica de Formación Ciudadana del Segundo Supremo Consejo. Les digo que es un honor iniciar estos eventos que nos acerca a la sociedad y que la sociedad se acerca donde nosotros. Creo que los momentos que vive el mundo, como ya lo dijo Diego, y en especial nuestro país, necesita que la masonería reflexione el rol que tiene que jugar en los actuales momentos.
Tenemos hermanos muy valiosos y ese pensamiento no debe quedar dentro de los templos. Ese pensamiento tenemos que compartir con la sociedad. Para eso se ha unido la Academia de Docencia y la Escuela Masónica de Formación Ciudadana. Sin duda, las luces de nuestros queridos hermanos que esta noche nos van a ayudar a entender y comprender la problemática del mundo y cómo le afecta al Ecuador. Y estoy seguro que nos enviarán muchas reflexiones para ir construyendo, mi hermano Wilson, la masonería del siglo XXI. Gracias. Muchas gracias, mi querido hermano. Bueno, vamos a proceder y en este momento entonces vamos a abrir con la presentación de nuestro querido hermano Guido y posteriormente le daremos la palabra a nuestro querido hermano Iván Ruiz. Entonces, mi querido hermano Guido, tienes la palabra. Yo tengo allá la chicharra paralizadora a los 15. Ya. Listo. Primero quiero saludar a nuestro Supremo Comendador, a nuestro Vice Gran Maestro, los queridos hermanos que nos acompañan en la mesa, los queridos hermanos ilustres y poderosos hermanos que nos acompañan, los queridos hermanos en general y las distinguidas visitas que nos acompañan en esta noche. Quiero comenzar un poco por caracterizar la economía del Ecuador. Voy a hacer un análisis un poco desde el punto de vista de la economía, la política, la seguridad y dando unas perspectivas. El Ecuador es una economía pequeña, abierta y dolarizada, con un PIB que alcanza los 130.000 millones de dólares para el 2025. Aproximadamente somos una población de 18 millones de habitantes. La dolarización trae como consecuencia la pérdida de la política monetaria y por lo tanto se convierte, el sector externo es una de las principales anclas de la estabilidad macroeconómica y desde una perspectiva ortodoxa se considera que la importancia de la disciplina fiscal es necesaria. La estructura productiva está descansando en 3 pilares: petróleo, camarón, banano, con una creciente participación de otros productos no tan tradicionales como el cacao, enlatados de pescado y los minerales. Los servicios representan más del 55% del Producto Interno Bruto, mientras que la manufactura aporta cerca del 17%. Es decir, somos una economía que depende mucho del sector primario y producimos productos que no tienen valor agregado o no tienen demasiado valor agregado. El PIB, que es el Producto Interno Bruto, que sería la producción de bienes y servicios que se realiza en una economía, para el año 2023 creció en el 2.4%, el 2024 tuvimos una caída de 1.9% y tuvimos un efecto rebote, un crecimiento para el 2025 del 3.7%. Las provisiones para el 2026 están entre el 2 y el 2.5%. La inflación para el próximo año ha estado controlada relativamente, 2023 2.1, es decir, el crecimiento de los precios, del 2024 0.53 y en el 2025 aproximadamente un 2%. Para este año se prevé que se incrementará la inflación y va a estar entre un 2.8 y un 3.2%, especialmente por efectos inflacionarios, frutos justamente de la realidad que estamos nosotros viviendo. El desempleo se ha mantenido relativamente igual entre el 2024 y 2025 en una tasa del 2.7%, para el 2024 y 2025 2.6%. La desaceleración de la economía que se espera, según las provisiones, tendríamos un desempleo del 3.4% para el próximo año. Tuvimos una recuperación económica luego de la fuerte contracción del 1.9 que hablábamos, que se dio por la crisis energética, por los apagones prolongados, la violencia y la incertidumbre electoral que tuvimos. La recuperación del 2025 hizo que crezca el PIB con respecto al año anterior, con un efecto rebote alcanzando un crecimiento del 3.7%.
Esto se debe al incremento de las exportaciones, que aumentó la demanda externa y también los precios fueron favorables. La inversión también mejoró en función especialmente de los desembolsos de los organismos multilaterales y el consumo de los hogares también especialmente impulsado por el crecimiento de las remesas, que alcanzó a 7.698 millones de dólares en el 2025, que es un valor histórico. El cuarto trimestre fue uno de los de mayor crecimiento, del 5%, que es el mejor resultado trimestral desde el 2021 y que permitió una tendencia positiva. Si bien este crecimiento se debe a factores externos como precios internacionales favorables, la mayor demanda internacional y las remesas, más que acciones concretas de las carteras de Estado. Las elecciones de abril del 2005 y el segundo mandato de Noboa, vemos que, si bien fue reelegido nuestro presidente con el 55.84% y una participación de las personas que estaban dentro del padrón del 83%, es decir, una participación bastante amplia, no se logró consolidar justamente en lo que corresponde, ¿no es cierto?, en el referéndum del 2025. ¿Cuál es la política que se ha actuado o cuál es lo que tenemos actualmente? Se consolida un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y una consolidación fiscal. Tenemos un ajuste fiscal significativo bajo el servicio ampliado del FMBI, del Fondo Monetario Internacional, de 5.000 millones que nos van a ser desembolsados en 48 meses, desde el 2024 hasta el 2028, pero que requiere ciertos compromisos. Por ejemplo, lo que se dio, el incremento del IVA del 2 al 15%, que es una de las reformas más relevantes en lo que corresponde a la tributación en las últimas décadas, la focalización y eliminación de subsidios a gasolinas de bajo octanaje y el diésel, reducción de ministerios y anuncio de supresión de puestos en el sector público. Estas medidas, si bien permitieron que baje por debajo de los 500 puntos básicos el riesgo país y se pueda volver a emitir bonos internacionales, tenemos que estas exigencias son realmente bastante fuertes. Y si bien hemos logrado, y hay un anuncio de que va a haber un nuevo desembolso porque se ha logrado pasar la quinta revisión del programa que se dio en marzo de este año. Para el 2026 se deberá cumplir con una sexta revisión a finales del año y se nos pide que sigamos trabajando en enfocarse en la sostenibilidad fiscal, la reducción del déficit presupuestario, es decir, aumentar la recaudación y la reducción del gasto, la mejora de la producción petrolera y la transparencia de las empresas públicas. Además, este año vamos a enfrentar pagos de deuda al Fondo Monetario Internacional aproximadamente por 1.600 millones entre capital e intereses de este año. El referéndum de noviembre del 2025 fue un revés político para Noboa. Tenemos que en las preguntas de instalación de una nueva constituyente ganó el 61.8% el no, las bases extranjeras el 61% aproximadamente, reducción de asambleístas 53% no y eliminación de financiamiento público a los partidos políticos 58% se pronunciaron por el no. Fue el primer gran revés político del gobierno y evidencia los límites de su capital político pese a su reciente reelección. Si bien vamos a hablar ahora de la inflación, relativamente la dolarización ha sido uno de los puntales, el tema de contener el tema de los precios. Sin embargo, siempre es importante que la estabilidad de precios. Tras cerrar el 2025, tuvimos una inflación aproximadamente del 2% anual y que este año comenzó a acelerarse debido al impacto diferido del IVA y a la eliminación de subsidios. Se alcanzó en febrero un 2.56% con respecto al año 2026 y la inflación con respecto de marzo de 2025 a marzo del 2026 fue del 2.33%.
Es decir, que en este caso ha habido un incremento de la inflación. Las proyecciones oficiales están entre el 3.2 para el Ministerio de Economía y Finanzas y el 2.8 para el Fondo Monetario para este periodo. Estas metas podrían estar en peligro dependiendo de mantenerse el contexto internacional con un precio creciente del petróleo por encima de los $100, ya que el tema de los derivados podría mantenerse los precios altos y la eliminación del subsidio al diésel todavía no hace sentido en su totalidad por la compensación que existe a los transportistas, que una vez se acabe podría provocar un incremento de pasajes y un ajuste de precios consecuente. Con respecto al tema de la producción petrolera, hubo una caída de producción en el 2025, con un promedio de 440,000 barriles diarios, lo que representa una caída del 7% en comparación al 2024. Y la cifra del gobierno era de 500,000 barriles diarios. En diciembre el promedio fue de 465,000 barriles y el impacto de este proceso fue que el Ecuador perdió 1.560 millones en comparación al 2024 de ingresos petroleros. Debido a la paralización temporal de la producción, la falta de inversión estatal, el inicio también del cierre del bloque ITT e incluso también problemas administrativos como el cambio de 8 gerentes generales de Petroecuador en 2 años. Vamos a hablar ahora un poco de los actores y las relaciones de fuerzas que existen. El Ejecutivo, Noboa y la lógica del conflicto armado interno. Daniel Noboa, de 37 años, representa una nueva derecha empresarial y populista que articula el combate de la inseguridad como eje central de su legitimidad y la estrategia combina. Su estrategia política combina el uso extensivo de estados de excepción y la figura del conflicto armado interno para movilizar a las Fuerzas Armadas, aunque el mismo ha sido puesto en duda por organizaciones como las Naciones Unidas en base de los informes de sus relatores, alineamiento con organismos financieros internacionales, FMI, Banco Mundial para obtener financiamiento, confrontación directa con la Corte Constitucional, que ha suspendido varias leyes y reformas en el tema de seguridad, polarización político-discursiva frente a su oposición al correísmo y alineamiento de Estados Unidos para operaciones conjuntas en suelo ecuatoriano. En general, a los dos países les interesa mostrar resultados. La Asamblea Nacional, gobernabilidad con alianzas. ADN no tiene mayoría propia en la Asamblea, requiere alianzas con Pachacuti, que existe también una ruptura con las bases del movimiento indígena, con exasambleístas de la Revolución Ciudadana, que ahora son independientes, y también se da una coyuntura especial con el Partido Social Cristiano, que tiene una posición flotante, que muchas veces vota con sus intereses y otras veces se vuelve oposición. Esta fragmentación obliga a negociaciones permanentes y ha ralentizado las reformas que quiere hacer el gobierno. Hay una alineación con la política estadounidense. Bajo esta administración se ha ejecutado un giro pronunciado hacia Estados Unidos en distintas áreas. En materia de seguridad, Noboa ratificó la trilogía de acuerdos militares negociados por Lasso, el Estatuto de las Fuerzas SOFA, el Acuerdo de Operaciones Marítimas contra Actividades Ilícitas y el de Interceptación Aérea y los activó operativamente. Así, desde diciembre del 2025, personal de las Fuerzas Aéreas estadounidenses opera en la base de Manta y en marzo de 2026 ambos países ejecutaron operaciones terrestres conjuntas contra grupos declarados narcoterroristas, convirtiéndose en el primer laboratorio del Comando Sur para este tipo de ataques coordinados en tierra. En materia comercial se firmó un acuerdo de comercio recíproco negociado apenas en 10 meses, cuya entrada en vigor está prevista para agosto de este año. Analistas de todo tinte político señalan que sus cláusulas son asimétricas. Los beneficios para Estados Unidos son permanentes y amplios: acceso agrícola preferencial, estándares técnicos propios, apertura a importaciones de bienes usados, mientras que los de Ecuador son temporales, condicionados y parciales. Solo a un 50% de los productos del Ecuador se beneficiarían de esta apertura. En el ámbito geopolítico se adoptó posiciones afines a Washington frente a Venezuela, Cuba y Palestina, abandonando tradiciones
de política exterior que tenían vigente décadas y cuya coherencia iba más allá de la visión política del presidente de turno. Por ejemplo, vemos la posición que tuvo en su época Febres Cordero y la amistad que se tuvo con Cuba a pesar de las diferencias políticas que existían entre esos regímenes. Y se firmó además un marco de cooperación en minerales críticos que prioriza a empresas estadounidenses sobre actores chinos y europeos. Este alineamiento genera simultáneamente ventajas financieras, reducción de riesgo país, acceso a crédito multilateral, cooperación técnica en seguridad, pero también costos estratégicos, como roces como Colombia, con una sobretasa de 50% a las importaciones y que el día de hoy se anunció que subía al 100% a partir del 1 de mayo. Distanciamiento de China y la Unión Europea. Y la paradoja de que pese a todas las concesiones, Washington todavía ni siquiera ha enviado un embajador permanente a Quito. En relación con la Corte Constitucional y la tensión institucional, la Corte Constitucional ha sido el principal contrapeso del Ejecutivo, ha declarado instituciones inconstitucionales varias medidas del gobierno en materia de seguridad y economía. Noboa lideró incluso marchas contra los magistrados, generando una tensión inédita entre los poderes del Estado que debilita la seguridad jurídica. Los organismos multilaterales como el Fondo Monetario se vuelven actores condicionantes. El FMI actúa como actor de facto en la política económica ecuatoriana, se establecen metas de déficit de inflación, reservas que condicionan el gasto público. Esta quinta revisión evaluó el cumplimiento de compromisos de ajuste, centrándose que debe darse una mejor recaudación tributaria, continuar con la reducción del déficit fiscal, buscar una eficiencia de las empresas públicas y cumplir con los pagos respectivos. A cambio, Ecuador recibe acceso a financiamiento multilateral y una mejora en la calificación del riesgo. Organizaciones criminales, actor de veto territorial. Los grupos criminales vinculados con el narcotráfico, los Lobos, R7, Águilas, entre otros, operan como actores con capacidad de veto territorial en zonas específicas. Su segmentación y guerra interna explica en gran medida la escala de homicidios. El Estado ha recuperado el control de algunos penales, pero las redes operativas siguen activas. Listo, muchas gracias. Vamos a hablar un poquito de, para ir cerrando, ¿no es cierto?, la respuesta de los límites de este enfoque de fuerza que tiene el gobierno. Si bien se declaró a partir del 2024 y renovada el 25% el conflicto armado interno para movilizar las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad, los sucesivos estados de excepción como, en las provincias con mayor violencia, la inversión de 50 millones en tecnología en el EQ 911, fortalecimiento del análisis financiero la UAFE para combatir el lavado de activos, pero al mismo tiempo el fortalecimiento se dio con una reducción de la asignación presupuestaria, es una contradicción del gobierno. Anuncio de construcción de nuevas cárceles de alta seguridad. Si bien ha tenido un impacto mediático y político, no ha reducido la tasa de homicidios. Los expertos señalan una fragmentación criminal y la reconstitución de organizaciones delictivas. Tenemos así que en el 2025 tuvimos la mayor tasa, el mayor número de homicidios, llegando a 9.216 homicidios, que es uno de los valores más altos en todo este periodo. Las perspectivas para el próximo año. Las perspectivas apuntan un dinamismo con predicciones de crecimiento de entre el 1.8 y el 2.5%. Se estima, para el Fondo Monetario considera que va a ser un crecimiento del 2% y la CEPAL del 2.1%. Estas diferencias dependen del impacto del ajuste fiscal y el entorno externo y la evolución de la seguridad. Conclusiones. La recuperación económica del 2025 fue real, pero esencialmente pasiva y exógena. En este caso, esa recuperación responde más a condiciones externas favorables, precios internacionales, mayor demanda externa y remesas con un récord histórico. Más que una estrategia de desarrollo productivo deliberada, la economía sigue siendo vulnerable a choques externos, sin avances sustantivos en diversificación productiva ni encadenamientos internos. El rebote no equivale a un cambio de trayectoria.
La disciplina fiscal bajo dolarización se ha convertido en un fin en sí mismo, desplazando los objetivos sociales y productivos. La inflación del 2026 es políticamente sensible, aunque técnicamente moderada. La crisis de seguridad constituye el principal obstáculo estructural al desarrollo. La gobernabilidad se sostiene en una estrategia frágil y transaccional. El alineamiento internacional con Estados Unidos mejora el acceso financiero, pero reduce los márgenes estratégicos que podríamos tener. La inserción internacional se ha vuelto financieramente funcional, pero estratégicamente asimétrica. Cedemos mucho más de lo que ganamos. Y finalmente quiero dar unas 2 o 3 recomendaciones, ¿no es cierto? Es importante la reinterpretación de la sostenibilidad fiscal en clave de ciclo económico y cohesión social. Bajo dolarización, la sostenibilidad no debería medirse exclusivamente por el déficit y la deuda, sino su impacto en el empleo, seguridad y estabilidad política. Se recomienda una aplicación flexible del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, priorizando la inversión pública, productiva y social en seguridad, energía y empleo juvenil, incluso a costa de metas fiscales a corto plazo. Una política tributaria progresiva en lugar de ajustes generalizados al consumo. Sustituir gradualmente la dependencia del IVA por impuestos extraordinarios sobre rentas altas, utilidades financieras y patrimonios concentrados, revisión de exoneraciones y tributos regresivos, fortalecimiento de la lucha contra la evasión y la elusión, especialmente para los grandes contribuyentes, para aliviar la carga fiscal sobre hogares medios y bajos sin comprometer los ingresos fiscales. El uso activo de la banca pública y de desarrollo como sustituto parcial de la política monetaria, cambio de enfoque en la seguridad, de la guerra a un control territorial integral, buscando recuperar territorios que incluyan políticas de empleo local, servicios públicos, escolarización, control financiero de economías criminales, y necesitamos disputar esos territorios, pero con una política de seguridad que sea más efectiva y socialmente aceptable. Finalmente, es necesaria una reconstrucción de un pacto institucional como condición de estabilidad económica. La confrontación ejecutivo-corte constitucional erosiona la seguridad jurídica y amplifica la incertidumbre. La estabilidad macroeconómica bajo dolarización requiere instituciones fuertes y previsibles. Cualquier estrategia de crecimiento sostenido pasa por recomponer el equilibrio entre los poderes y reducir la excepcionalidad permanente. Mi palabra. Justo a tiempo. Muchas gracias, mi querido hermano Guido. Guido es docente de la Facultad de Economía de la Universidad Central, con una trayectoria orientada al análisis aplicado de la realidad económica y financiera del país, combinando experiencia en el sector público, en la consulta social. Una sólida formación complementada con especialización en áreas como finanzas, planificación y evaluación de políticas, lo que le permite abordar de manera integral los desafíos macroeconómicos del Ecuador. Por eso lo invitamos, por si acaso. Muchas gracias, mi querido hermano Guido. A continuación, le damos la palabra a nuestro querido hermano Iván. Gracias, queridos hermanos, por la invitación. Vengo acá, bueno, al año más o menos, que vine acá a una entrevista en radio y me alegro cómo ha avanzado. Yo me inicié en la logia Luis Vargas Torres hace 25 años, ¿no? Entonces, me da gusto reencontrarme con los queridos hermanos y ver cómo la logia ha avanzado, sobre todo la gran logia equinoccial del Ecuador. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre el problema internacional, el tema geopolítico, que creo que es extremadamente importante en los actuales momentos que estamos viviendo. Me voy a permitir solamente dar un punteo y luego podemos ampliar la discusión y el debate por precisamente lo complejo de la situación y lo amplio. Para quienes estén interesados en el tema geopolítico, creo que es fundamental la lectura del Gran Tablero Mundial de Zbigniew Brzezinski, un libro que fue publicado allá por el año 1999
en donde se diseña estratégicamente cuál debería ser la política de los Estados Unidos a nivel mundial, y complementaria con otro libro que se llama El nuevo mapa del Pentágono, de Tomás Barnes, y toda la estrategia rediseñada por los Estados Unidos en el año 2000, 2001, 2002 y 2003, en donde el almirante Sebrowski y Donald Rumsfeld rediseñan cuál debe ser la estrategia de los Estados Unidos para el mundo y para América Latina. Entonces ahí un poco ya se rediseña y ya se establece los países que van a ser destruidos y la reconfiguración tanto de Medio Oriente como de América Latina. Hay un trabajo del coronel Petersen donde se rediseña el Medio Oriente y ya se estimaba la destrucción escalonada de los diversos países en Medio Oriente. Y ustedes pueden ver la reconfiguración, cómo se ha ido trabajando desde lo que fue Irak, Siria, Libia, etcétera, hasta llegar a Irán, y a futuro, dependiendo de lo que suceda con la cuestión de Irán, vendrá Turquía y no sé si avancen hacia Pakistán. Bueno, en principio estamos viviendo una época bastante compleja, bastante difícil. Estamos en un punto de inflexión, en una crisis civilizatoria de la humanidad, más o menos parecida a lo que fue el periodo del Paleolítico Superior, la Antigüedad Tardía y el siglo XVI con el mercantilismo. Todo lo que es inestabilidad política, aparecimiento de guerras, inestabilidad económica, inflación, etcétera. Ese punto de inflexión de la humanidad va a tener consecuencias extremadamente complejas. Me voy a permitir simplemente dar una breve reseña de los acontecimientos desde el segundo periodo de Donald Trump, ¿no? Y desde el año 2025-2026 con algunas cosas puntuales. Al inicio del gobierno de Donald Trump se plantea el incremento de aranceles, ¿no? En donde ya empieza a presionar un aumento de los aranceles a nivel mundial, diciendo que los Estados Unidos había sido perjudicado y que todos los países se habían aprovechado de los Estados Unidos, precisamente porque tiene un gran mercado y porque necesitaba apoyar a los demás países, sobre todo a la Unión Europea. Así tiene un conflicto con China, con la Unión Europea y con el resto de países. Con China es complejo la situación porque ustedes conocen que a partir del 1971, con el gobierno de Richard Nixon, la visita de Nixon a China, hay una deslocalización de la industria norteamericana en China. Entonces Estados Unidos se desindustrializa, China se industrializa y pasa a ser prácticamente el país más industrializado del mundo actualmente, ¿no? Entonces esa política de aranceles buscaba reindustrializar a los Estados Unidos, atraer los capitales que estaban ubicados en Europa y en China y ubicados también en otros países, y empieza a presionar en esas negociaciones en un tira y afloja. Finalmente termina con una arancel a China al 15% y una arancel a todo el mundo en el orden del 10 y el 15%. Chantajea a la Unión Europea, chantajea a Japón y chantajea a Corea del Sur. ¿Cómo les chantajea? Exigiéndole a la Unión Europea que compren alrededor de 600.000 millones de dólares en combustibles, sea gas o petróleo, y alrededor de 700.000 millones de dólares en armas. Y a Japón le chantajea exigiéndole que invierta en los Estados Unidos alrededor de 300.000 millones, igual a Corea del Sur. Eso tenemos en el caso ecuatoriano, hablaba precisamente, tenemos un arancel del 10% para casi todos nuestros productos. Con respecto a Colombia, dejamos de ser competitivos en productos como el banano, como el café, entre otros. El segundo punto que dice anexarse a Groenlandia y Panamá. Ustedes recordarán que justo a inicios de la gestión de Donald Trump se plantea hacerle el estado número 52 a Canadá y a México el estado número 53, y además anexarse Groenlandia y Panamá un poco para desplazarles a los chinos que estaban en Panamá. El objetivo en Groenlandia y en Panamá es todo lo que significa las redes comerciales. Groenlandia es clave porque eso reduciría el tráfico
marítimo entre un 20 y un 30%, acusando de que por ahí pasan barcos rusos, barcos chinos, etcétera. Pero también el objetivo de Groenlandia, entre comillas, era apropiarse de las tierras raras que supuestamente hay en Groenlandia. Efectivamente hay tierras raras, pero por alrededor de un valor estimado en 200.000 millones de dólares. Pero el poder explotar esos recursos costaría alrededor de 1 billón. Es interesante esos datos que un poco uno tiene que hurgar para ver que el objetivo de los Estados Unidos es geoestratégico, geopolítico y apropiarse de las rutas marítimas y de los recursos. En el caso de Panamá es bien interesante porque estaban los chinos ahí y un poco lo que buscan los norteamericanos a través de BlackRock. Ustedes conocen que BlackRock es una de las administradoras de fondos más grandes junto con Vanguard. La administradora de fondos BlackRock es alrededor de 14.6 billones de dólares. Para que ustedes un poco se den cuenta de las cifras, eso significa alrededor del 15% del Producto Interno Bruto Mundial y alrededor del 50% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, lo que maneja BlackRock. Y junto con Vanguard, que maneja más o menos entre 10 y 11 billones de dólares, harían prácticamente el PIB de los Estados Unidos y manejarían entre el 30 y el 35% del Producto Interno Bruto Mundial. Entonces, el tema es que BlackRock empieza a apropiarse de los puertos a nivel mundial. De los 53 más grandes puertos a nivel mundial, BlackRock está manejando 43 puertos, 43, y están controlando las principales rutas marítimas. Entonces, igualmente, lo único que no controlan son 2 o 3 puertos chinos, pero hay un problema con Chancay. Ya van a poner los norteamericanos una base militar con una inversión de $1.000 millones en Perú y muy probablemente una base militar en Galápagos. En caso de Galápagos sería extremadamente grave. Ustedes conocen que Galápagos son islas volcánicas, conocen ustedes que hay 23 volcanes, de los cuales 13 volcanes son activos, y en un enfrentamiento con China, en un supuesto enfrentamiento con China, tendríamos que un misil nuclear en Galápagos prácticamente destruiría Galápagos y generaría un tsunami de más de 200 o 300 metros en toda América del Sur. Es decir, nosotros tenemos que oponernos a muerte cualquier posibilidad de una base militar en Galápagos. Ese es el tema de las rutas marítimas y entre otros, ese es uno de los temas de Irán. En noviembre del 2025 se emite la Ley de Seguridad Nacional, una actualización de la doctrina Monroe. Este es un tema clave y fundamental. Yo les recomiendo que miren ustedes la nueva doctrina de seguridad nacional que se complementa con una exposición que hizo el secretario de Defensa de los Estados Unidos hace un par de días con respecto a la creación de la Gran Norteamérica. Es importante porque ya a inicios del siglo pasado, José Peralta, hermano masón, por cierto, grado 33 junto a Eloy Alfaro y algunos coroneles que le acompañaron a Alfaro, ya hace la denuncia de lo que era la doctrina Monroe y el impacto que iba a tener en América Latina y en el Ecuador en particular. Entonces, lo que pasa es que ellos se creen dueños de todo el hemisferio occidental. Si ustedes leen de la ex jefa del cono sur de los ejércitos norteamericanos, la señora Carson, ella dice que todos los recursos, incluidos los de Europa y de América Latina, les pertenecen. E inclusive cuando invaden Venezuela, también Venezuela y los recursos petroleros de Venezuela les pertenecían. Es importante esa ley porque el Ecuador está integrado supuestamente a esa doctrina Monroe y está integrado a la Gran Norteamérica que abarca Groenlandia hasta el Ecuador. Es importante que ustedes miren la exposición que hace el ministro de Guerra de los Estados Unidos o secretario de Defensa de los Estados Unidos, en donde le integra al Ecuador dentro de la Gran Norteamérica. Luego viene enero con el secuestro de Maduro, en donde se violentan
todas las normas internacionales. Primero acusándole de que formaba parte del cártel de los soles. Empiezan a bombardear a pescadores que manejaban en el Caribe, acusándoles de narcotraficantes. E inclusive, ustedes recuerden, hace un par de días bombardearon a pescadores ecuatorianos que fueron recogidos, creo que en Costa Rica. Es importante algunas cuestiones y un par de datos, lamentablemente hay bastante de qué hablar, pero Estados Unidos tiene entre 40 y 45 millones de adictos a las drogas en una población de 350 millones de habitantes. Drogadictos que necesitan entre 2 y 3 proveerse semanalmente de la droga. Es decir, la droga se vende en los Estados Unidos a través de Uber o a través de Rappi o lo que sea, pero la gente tiene que abastecerse de eso. Así que el tema de las drogas es bien importante porque quien ha estado manejando ese negocio desde hace 200 años, ustedes conocen la historia, han sido los anglosajones y particularmente los ingleses. Ustedes recuerdan la guerra del opio 1830, la segunda guerra del opio 1875, el levantamiento de los Boer en 1905 y ustedes recuerdan que en el año 1949 cuando triunfa la Revolución China había 45 millones de chinos adictos al opio. Y en el caso del Ecuador, a inicios del siglo pasado, si ustedes conocen un poco la historia de Quito y Guayaquil, había sitios donde se fumaba opio en Quito y en Guayaquil. Entonces, inclusive se vendía la morfina en las boticas, igual que el cannabis, ¿no? Entonces luego vino la industria farmacéutica, el desarrollo de la industria farmacéutica, etcétera. Pero no ese es otro tema, pero lo de Maduro es importante, como se rompen toda la legislación internacional, lo capturan y lo llevan a los Estados Unidos, lo juzgan y demás. Y entran a decir que el petróleo venezolano es de ellos, van las compañías petroleras norteamericanas y dicen no es negocio invertir en Venezuela. Y aquí les voy a dar un par de datos interesantes. O sea, el petróleo venezolano, si efectivamente Venezuela es el país que mayor reservas internacionales tiene, es el primer país, pero el petróleo venezolano es un petróleo pesado. ¿Y quién está en condiciones de procesar increíblemente ese petróleo pesado? Son los chinos que tienen un 70% de utilización de la capacidad instalada y están en condiciones de procesar el petróleo venezolano. Es más, están diciendo que para poder empezar a explotar el petróleo venezolano se requiere inversiones de alrededor de 100.000 millones de dólares y que eso tomaría entre 5 y 10 años. Es decir, le capturan a Maduro y eso queda bloqueado. Esos datos son interesantes, yo les puedo pasar. Finalmente viene el foro de Davos, ¿no? Que es un cambio en el discurso con respecto al año 2025. Es bien importante el foro de Davos porque ahí se reúnen los jugadores, no los amos del juego. Quiero referirme a la diferencia entre jugadores y amos del juego. Los amos del juego son los dueños del mundo. Quisiera darles solo un par de datos porque realmente es interesante cuando yo me refiero a los amos del juego, decirles quiénes son los amos del juego, quiénes están ahí, porque algo que no se dice en ninguno de los medios, el tema duro, quiénes son los dueños y quiénes están manejando el poder realmente mundial. Déjenme ver si lo tengo aquí a la mano, porque es extremadamente importante señalar entre los amos del juego y lo que serían los jugadores. Eso es genial porque ustedes tienen el grupo, los amos del juego están familias del Vaticano, familias Rothschild, las familias más ricas del mundo, familias que están desde hace 1000 años, 500 años, solamente les voy a dar un par de datos. Familias como por ejemplo Rothschild desde hace 200, 300 años, con un patrimonio de alrededor de 4 billones de dólares, ¿no? Familias como Massino, por ejemplo, familias que vienen de la nobleza negra veneciana.
Esto es importante porque en esas familias también hay organizaciones masónicas, los templarios, las cuestiones de Malta, los hospitalarios, etcétera. Entonces, eso es la situación en que nos encontramos, y viene la guerra de Irán. Escuche, viene el intento de la revolución de colores en Irán antes de la invasión, y aquí quiero dar algunos datos terribles, porque quien trabaja es la CIA, el Mossad y también el MI6 británico para desestabilizar el gobierno de Irán antes del ataque de Israel y demás. Pero para finalizar, porque ya tengo 5 minutos, en el mundo que estamos viviendo tiene que ver mucho la parte escatológica. Y la parte escatológica está relacionada al fin de los tiempos. Y cuando yo me refiero al fin de los tiempos, es que existe gente que cree que estamos en el fin del mundo, en que realmente es una lucha entre el bien y el mal, y se dan casos interesantes, como por ejemplo que en el año 2025, el 7 de febrero, Donald Trump da una orden ejecutiva que creaba en la Casa Blanca una oficina de la fe, dirigida por su asesora espiritual Paula Whitcomb, la pastora de la ideología de la prosperidad, que predica el evangelio de la salud y la riqueza. Un año después, en febrero de 2026, se reúnen nuevamente. Entonces, esta gente, tienen ustedes un grupo evangélico cristiano que dice que viene Cristo y que están luchando por el retorno de Cristo. Y hay el grupo de los judíos que dicen que el Mesías ya está aquí y que tienen que recuperar Tierra Santa porque Abraham les entregó hace 2500 años todo lo que ellos consideran que debería ser Israel. Entonces, como el Mesías ya está aquí, tienen que recuperar eso para que el Mesías aparezca. Esos datos parecería ciencia ficción, pero efectivamente ustedes pueden ver al secretario de Defensa de los Estados Unidos que da una arenga diciendo que si hay guerra nuclear, eso no importa, que Jesús escogerá a los suyos. Y si ustedes se retroceden en la historia 800 años, cuando el Papa Inocencio II, cuando atacan a los cristianos franceses, entran a un pueblo, matan a 20,000 personas y dice: mátenlos a todos, hombres, mujeres y niños, que ya Jesús escogerá a los suyos. Es decir, estamos con gente que tiene ese pensamiento, yo les puedo dar toda esa información. Y finalmente hay algo que me asustó más y que les quiero un poco comunicar, un poco la participación de la masonería y de grupos masones como la logia P2, en que un poco ya parecería que estaban informados de que se iba a bloquear el estrecho de Hormuz, y lo que hacen es comprar alrededor del 40 a 50% de todos los buques que llevan petróleo, es decir, una flota de 150 buques para tener almacenados el petróleo y hacer el negocio de su vida. Ahí están metidos familias de 500 años, de 1000 años, que vienen desde lo que era la nobleza negra veneciana, que luego se ubica en Holanda y luego van a Inglaterra. Estamos viviendo, bueno, para terminar, un poco la parte del manejo cerebral, de cómo nos están manipulando, y solamente voy a dar un dato para que ustedes se asusten. En el año 2013 se desarrollan ya investigaciones sobre el manejo del cerebro y poder leer el cerebro. Y hay desarrollo, el Pentágono y el Wi-Fi biológico, la era del software biológico. Es decir, el objetivo no es solo leer la mente o manipular la mente, el objetivo es poder extraer de nuestra mente todos nuestros pensamientos. Entonces, de esto hay bastantes datos, ¿no? Ustedes pueden, yo les puedo pasar los datos inclusive de la cuestión de los masones, la participación de logias masónicas, etcétera, y todo lo que se está moviendo en el mundo. Entonces, en el caso del Ecuador es más grave porque está en juego
la desdolarización a nivel mundial. Toda la bronca esto es por el petróleo y por el petrodólar. Eso es la bronca fundamental y de un mundo multipolar liderado por Rusia, China e Irán contra el mundo occidental en franca decadencia. De eso podemos profundizar, lamentablemente hay muchas cosas de qué hablar. Aquí les he dado solamente algunos tips que podemos conversar luego con las inquietudes que ustedes tengan, y si ustedes quieren mayor ampliación les puedo pasar toda la documentación del mundo, porque lamentablemente existe una censura para todo este tipo de información y nadie quiere realmente dar a conocer lo que realmente está pasando. Y dentro de eso tenemos a nuestro señor presidente, y un poco haciendo una crítica a las cifras. Yo trabajé en el Banco Central durante 25 años y trabajé en el Departamento de Previsiones Macroeconómicas. Fui coordinador del grupo de previsiones y luego de cuentas nacionales. Y ya lamentablemente no tengo confianza en la información de la estadística que genera actualmente el Banco Central y el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Gracias por la paciencia y disculparánme que he tenido que saltarme así muchos temas que sí son fundamentales a discutir y a debatir en estos espacios. Gracias. Gracias, mi querido hermano Iván. Perdón por el machetazo, pero toca por los tiempos. De todas maneras, tienen 10 minutos para redondear ahora, cosa que tampoco te va a alcanzar, pero bueno. En este momento vamos, primero les agradecemos por las presentaciones, su palabra, y vamos a recoger las preguntas que haya, y les pediría a alguno de mis queridos hermanos de la academia que las recojan. Tengo 3. Les vamos a dar lectura a estas preguntas, les pediría anotar, y después de eso vamos a darle paso a la respuesta. Cada uno va a tener 10 minutos más y con eso cerraríamos el foro. Entonces, tengo una pregunta aquí para Guido. Dice el querido hermano Guido, ¿cuál es el monto externa, el impacto del servicio de la deuda en la economía del país? Esa es la primera pregunta. Uy, esta letra, Virgen Santa. Dice, entiendo que en las cifras presentadas no se considera el valor de lavado de dinero. ¿Cómo impactan en la economía esos valores? Aquí no dice para quién, pero creo que cualquiera de los dos puede responder, porque se lava dinero en el país y a nivel internacional, pues mucho más. La tercera pregunta. Por el acuerdo con el FMI, ¿será que se ejecuta la eliminación de las pensiones jubilares y la privatización del IES, como la eliminación del subsidio al gas? Pregunta para los dos, queridos hermanos. La cuarta pregunta dice, consecuencias del ataque de Estados Unidos a la alianza en alianza con el sionismo. ¿Cómo se evalúa la respuesta del eje de la resistencia? Ucha, para 10 minutos, Virgen Santa, esas preguntas, pero bueno. Creo que les vamos a dar 15 minutos. Dice, para el querido hermano Iván, ¿cómo influye el fenómeno Epstein en la política interna norteamericana? Epstein fue agente de Mossad. Bueno. Y la última, dice para Iván, ¿puede simplificar el tema de la desdolarización? Esas son las preguntas, queridos hermanos, y después de que ustedes terminen, yo voy a hacer un redondeo de todo lo planteado, ojalá pueda, y me tocará hacerlo en menos minutos, porque entonces, no sé si respondemos en el mismo orden o… ¿Sí? Entonces, por
Muchísimas gracias, muy interesantes las preguntas. La deuda externa pública del Ecuador aproximadamente está ahora en 80.000 millones de dólares, ¿no es cierto? A pesar de tratar de reducirse esta relación Producto Interno Bruto-deuda, todavía tenemos un endeudamiento importante, ¿no es cierto? El total de la deuda pública es de 85.000 millones, que suma la deuda interna y externa. La deuda externa está aproximadamente en 65.000 millones de dólares. El servicio de la deuda a 2026 está más o menos, tenemos que hacer pagos y desembolsos por 12.000 millones de dólares de servicio de la deuda. Entonces es un servicio bastante alto y que compromete justamente inversiones que se venían anteriormente realizando en ampliación de servicios como el tema de salud, de educación, que se han puesto como secundarios versus el servicio de la deuda, que es uno de los temas importantes y de los compromisos que justamente se está exigiendo, y eso se conecta con la otra pregunta. En función, el gobierno cada vez sigue buscando de dónde sacar recursos para cumplir y no quedar mal con el Fondo Monetario para poder mantener la estructura, pero vemos que cada vez se le hace más difícil porque en una economía dolarizada como la nuestra, el gasto público es uno de los elementos más importantes para la dinamización, adicionalmente al sector externo. Si hacemos una política ortodoxa de simplemente reducción del gasto público, eso va a tener un efecto también en la economía. Hemos tenido una suerte de una favorable relación en el sector externo que ha permitido justamente esa recuperación en el 2024, pero realmente no es por una política sostenida del gobierno, sino por factores coyunturales que se dieron en relación al exterior, que puede cambiar efectivamente como hemos visto. Sí hay un tema y una preocupación, especialmente una de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional es que se busque, si bien no necesariamente la eliminación o la privatización, pero por lo menos que se busque una transformación del BIES, ¿no es cierto?, que se transforme nuevamente en un banco privado, ¿no es cierto? No están de acuerdo que se mantenga como un banco público y ese sería un riesgo para el tema de los aportes, porque el BIES permite justamente generar recursos para el tema y el aseguramiento justamente de las pensiones jubilares. Yo considero que hay un riesgo, justamente el querido hermano Fernando Mosquera, que es experto en este tema, viene alertando el problema de si no se toman los correctivos necesarios en el tema de seguridad social, el sistema no es sostenible porque en función del deterioro, especialmente de lo que corresponde al mercado laboral, vemos que cada vez hay más personas que dejan de aportar al seguro social y tenemos una población creciente de jubilados, entonces esto se vuelve insostenible si es que no se logra generar empleo de calidad. Entonces ahí tenemos una deformación porque la definición del INEC que tiene con respecto a lo que corresponde a los subempleados no incluye el tema de si está o no está afiliado al seguro social. Por eso la Universidad Central del Ecuador ha creado o está planteando un indicador que se llama el índice de precariedad laboral, donde se incluye justamente estos indicadores y se está haciendo todo un proceso de buscar posicionar este índice para reflejar de una mejor manera el deterioro que se está dando en este mercado laboral, que afecta también la sostenibilidad de la seguridad social. Y en relación al tema del lavado de dinero, es totalmente permeable una economía como la nuestra justamente para el tema del lavado, al estar con vecinos productores y productores de distintos tipos de droga, y es un lugar justamente para este lavado de dinero. Vemos que durante mucho tiempo hemos tenido balanzas comerciales y balanzas
de cuenta corriente y balanzas de pagos negativas, pero la cantidad de dinero que circula en la economía se mantiene relativamente estable. Entonces, ¿qué explica eso? Justamente el tema del lavado que se da a distintos niveles. Recuerdo que, solamente para darles un ejemplo que nos conversaba Miguel Andrade, ex subdecano de la facultad y también querido hermano, él nos manifestaba que en algún momento él ayudaba a una asociación de productores de frijol en Ibarra y les compraban en vaina todavía la producción. Entonces ellos felices me pagan en efectivo, en dólares me dan en ese momento y decían, bueno, ¿qué están haciendo los colombianos con la producción una vez que sale el frijol? Entonces les van siguiendo y venden y van a averiguar a cuánto está el precio y eso estaban vendiendo a pérdida, sino que en este caso al momento de vender en un mercado de Colombia ya te dan una factura y ese dinero quedó lavado. Entonces, solamente para ponerles un ejemplo en el tema agrícola, y esto se da a todos los niveles y en todos los espacios. Entonces, el tema del lavado está presente y es bastante complejo justamente su eliminación porque se da desde temas así pequeños hasta temas muchos más complejos como el tema de la construcción, que es uno de los lugares donde hay o se sospecha que hay mucho tema de lavado de dinero. Eso espero que haya podido contestar sus preguntas bastante interesantes. Muchas gracias. Muy bien, Guido. Bueno, un poco tomándome algunas cosas, ampliando sobre el tema del IES, porque es bien importante. Muchos de nosotros aquí somos jubilados. Y recuerdo que Alberto Dajic, ustedes lo conocen perfectamente quién es, hablaba que la deuda que tiene el Estado con el IES llega alrededor de 40.000 millones de dólares. Yo recuerdo que hace un par de años, bueno más, unos 5 años, fui invitado para formar parte de un comité para ver la parte actuarial del IES. Lamentablemente, Lenín Moreno se opuso a que yo formo parte de esa comisión, pero hubiera querido poder acceder a cuáles son los datos reales, actuariales, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Este gobierno ha acogido del IES alrededor de 5.600 millones de dólares y parece que está haciendo un préstamo hipotecario a una tasa de interés del 3%. Entonces, ustedes pueden ver cómo van descapitalizando al IES, uno. En segundo lugar, los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, ya todo el mundo los conoce, no son públicos, pero lo que desembolsa el Fondo Monetario en un periodo de 4 años son alrededor de 4.000 millones de dólares y nos va desembolsando alrededor de 500 millones de dólares trimestralmente. Yo fui asesor general del SRI durante el gobierno de Correa y pude ver a cuánto asciende la subfacturación, sobrefacturación y evasión tributaria. Eso llega alrededor a 3.000 a 5.000 millones de dólares. Y es más, les invito a ustedes a que hagan los cálculos, porque pueden hacerlo, y sería bueno, por ejemplo, que en este caso el Instituto de Investigaciones de la Central haga un cálculo que yo hice en el Banco Central sobre las estadísticas de espejo. Entonces, uno cogía la información de las exportadoras del Ecuador, cualquier exportadora, pongamos una exportadora de banano, ¿cuánto exportaba a los Estados Unidos? En volumen, en valor y en precio. Y lo que tenía registrado el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de esa exportadora. Entonces ustedes pueden ver que había diferencias en volumen, en valor y en precio de alrededor del 25%. Entonces eso se hace tanto en exportaciones como en importaciones. Ahora, preguntas, la necesidad de desdolarización es una cuestión que el país tiene que repensar y rápidamente. Lamentablemente, todos los gobiernos, en el caso ecuatoriano, lo que han hecho es vender el oro, empezando por el gobierno de Correa, que vendió el oro, la onza Troy, alrededor de $1.200, $1.300 la onza Troy.
Como ustedes recuerdan, hace un par de meses la onza Troy estuvo en $5.400. Bajó un poco a $4.500 la onza Troy, pero vendió igualmente Lenín Moreno, vendió Lazo y acaba de vender creo que alrededor de 200.000 onzas de oro el gobierno de Daniel Noboa. Eso es un crimen para el país. Mientras todos los bancos centrales y particularmente los BRICS, Rusia, China, han estado acumulando oro. Ahora, el porqué de la desdolarización, ¿cuál es la situación de la economía norteamericana? Hay un montón de datos que les puedo dar enormes sobre el nivel de deuda, etcétera. Pero este dato que saqué el día de ayer me asustó. Dice así: a finales de marzo de 2026 el Departamento del Tesoro publicó sus balances correspondientes al año fiscal 2025. Los números son reveladores. Al 30 de septiembre de 2025 el gobierno registraba activos totales por un valor de $6 billones. Es decir, el gobierno federal de los Estados Unidos tenía activos de $6 billones, mientras que sus pasivos, es decir, deudas declarados, alcanzaban 47.76 billones de dólares. El resultado es un patrimonio neto negativo de 41 billones de dólares. Entre los años fiscales 2024 y 2025, esta posición consolidada se deterioró en casi 2.0.7 billones de dólares. Los pasivos totales equivalen ahora a casi 8 veces el valor de los activos declarados. Y no quiero referirme a los productos derivados. Los productos derivados que andan en el mundial superan los 3 trillones de dólares, frente a un PIB mundial de 100 billones de dólares. Entonces, ustedes vean cómo nos a mediano plazo un colapso del sistema financiero y además un cambio muy radical. El caso Epstein, que es bien interesante porque ustedes conocen, yo les voy a recomendar que vean 2 películas. La una se llama Ojos bien abiertos, de Kubrick, que vale la pena que ustedes miren. Y la otra es La fiesta de la condesa Rothschild en los años 70, con decoración de Salvador Dalí. Entonces, ustedes van a ver ahí esa decoración satánica, donde estaba y demás. Vale la pena ver, ustedes en YouTube eso, y la película de Kubrick también pueden mirar. Pero el caso Epstein va más allá. Epstein era un hombre del Mossad, del servicio de inteligencia de Israel. Entonces, ahí hay un tema complejo, porque le están llamando los rusos Operación Epstein, porque es un poco para esconder cuál era la situación y la fragilidad del señor Donald Trump. Pero eso ha sido la oligarquía mundial siempre, siempre. Si ustedes ven a lo largo de la historia, inclusive los templarios y la iniciación de los templarios, pueden ver que hay una parte satánica bien importante, e inclusive de la Orden de Malta y demás. Es bien interesante, eso les puedo pasar si quieren información. En cuanto a la cuestión en el Ecuador de lavado de dinero, las Naciones Unidas publica anualmente los estimados de lavado de dinero en los países, ¿no? A veces estiman el Ecuador entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Yo estimo que debe ser más. Alguna vez hice los cálculos en el Banco Central y me llegaba a los 4.000 millones de dólares, que era más o menos la cifra que está manejando la Flaxo, que hizo un estudio bastante detallado de lavado de dinero. Eso dinamiza la economía, por eso no se siente tanto la crisis, pero lo grueso del lavado de dinero está en los bancos norteamericanos y en los bancos europeos. Se estima, según las mismas Naciones Unidas, que el lavado de dinero está entre 1.5 billones y 2 billones de dólares. Vale la pena que ustedes vean un documental de la Deutsche Welle sobre el lavado de dinero a nivel mundial,
donde están los grandes bancos norteamericanos, los grandes bancos ingleses y los grandes bancos europeos. Es decir, aquí queda el 10% y el 90% queda en los Estados Unidos y en Europa. Eso ha ayudado un poco a cubrir el déficit de balanza de pagos de los Estados Unidos. Entonces, ese es un tema, el país tiene que necesariamente empezar a debatir la necesidad de desdolarización de su economía. Yo estuve en el Banco Central en el año 99, en el momento en que se dolarizó. Y aquí quiero hacer un paréntesis bien importante y bien interesante. ¿Ustedes recuerdan de El Loco que Ama? No, El Loco que Ama quiso hacer un esquema de convertibilidad, en el caso ecuatoriano a 4.000 sucres por dólar. Cuando El Loco que Ama quiso hacer la convertibilidad, el Ecuador tenía reservas monetarias por más de 4.500 millones de dólares. Tenía inflación a la baja, tenía un déficit fiscal del 1.5%. Entonces vino Domingo Cavallo y un poco se plantearon una serie de reformas para implementar el esquema de convertibilidad. Esa fue la razón por la que le votaron a Loco que Ama, no era otra cosa, porque ya estaba la oligarquía y el sistema financiero trabajando en votarnos hacia la dolarización. En el Banco Central se empezó a debatir luego, justo cuando subió Yamil Maguad, en que sea la convertibilidad en 6.000 sucres por dólar, 10.000 sucres por dólar, 11.000 sucres por dólar, trepó a 25.000 sucres por dólar. Entonces, eso fue la ganga para los banqueros, la gran estafa, los 13.000 millones de dólares. Yo trabajé en la AGD, estuve de asesor con Vilma Salgado en la AGD un mes, no aguanté más, porque me empezaron a seguir un carro negro y ya dije, esto está bien rarito, y mejor renuncié. Pero ahí pude ver cómo los banqueros, no digo el nombre del banquero, se prestaban $1.000.000, escuchen bien, $1.000.000 en los créditos vinculados, a 100 años plazo, 0 interés, 10 años de gracia, y daban como garantía una alfombra, una refrigeradora y una cocina. Entonces, un país así no funciona, ni va a funcionar. Entonces, después me acuerdo que la Vilma me dice, Patricio, para que vos hagas el informe del AGD. Ni loco, le dije, Vilma, yo me voy corriendo de aquí. ¿Por qué me fui corriendo? A la entrada del AGD, ¿qué fue? ¡Qué gusto, capitán! Un capitán de inteligencia militar. Voy subiendo, ¿qué fue mi coronel? Uno de los coroneles cercanos a Lucio Gutiérrez. Coronel, qué gusto. Y después me voy al equipo técnico, toda esa gente había trabajado en el Banco Central con Ana Lucía Armijos. Saquen ustedes sus conclusiones. A la semana salí corriendo del AGD. Esa es mi historia. Y hablo de cuestiones reales y ciertas. Entonces el país sí tiene que repensar y recuperar la soberanía sobre el manejo de la moneda, pero no como era antes, pues, en que ustedes tenían una junta monetaria. En la junta monetaria estaban representando las cámaras de la producción, estaban representados los banqueros, estaba representando un delegado del presidente de la República, y el gerente del Banco Central no tenía voto, y había un secretario, y pare de contar, y manejaban la estafa al país. ¿Saben lo que hacían? Bueno, y les cuento esto porque nada de esto es mentira. En el Banco Central trabajaba un compañerito, Edmundo, que era el que manejaba las copias de Junta Monetaria, que era muy amigo. Este compañero era administrador, fue economista y sacó maestría, y nunca le reclasificaron. Entonces me decía, a mi economista le voy a pasar en chiquis todo lo que se resolvió. Lo que hacían era, por ejemplo, esto es una estafa y un robo así a mansalva, ¿no? Por ejemplo, bajaban el arancel de las llantas, ¿no?
importaban masivamente las llantas y después subían el arancel. Entonces, es así como se ha manejado el país los últimos 50 años. Bueno, yo no soy correísta, pero sí hay una diferencia en el gobierno de Correa. O sea, la economía creció en 4.5%, ¿no? Se duplicaron las exportaciones. Cuando yo estuve en el SRI, casi se triplicó la recaudación tributaria, pasó de 4.500 millones de dólares a cerca de 12.500, ¿no? Se desarrolló infraestructura, se desarrolló carreteras, las escuelas del milenio, se desarrolló la energía eléctrica y ahora miren ustedes cómo estamos. Yo no soy correísta, pero las cifras hablan por sí solas. Entonces, si no retomamos la soberanía del país y sobre todo la soberanía monetaria y la soberanía en el manejo económico, independientemente del Fondo Monetario Internacional, simplemente el país no tiene futuro. Y no es que vamos a hacer una colonia, ojo, o sea, lo que están hablando los gringos, y les recomiendo que lean el libro de Tomás Barnett, es la destrucción del Estado-Nación. Hacemos igual que en Siria, que en Libia, que en Irak, Gaza, ese es el objetivo. Ahorita con los lobos, los tigres, los huillis, si ustedes ven los datos de la policía de hace 3 años, decían que los lobos y los choneros eran 16.000 personas, han muerto 24.000. O sea, se han matado entre ellos, ya no debería haber ninguno. ¿No les parece algo extraño? Y el tipo de armas y la parte logística. ¿Se han visto ustedes, por ejemplo, el operativo que hicieron en Esmeraldas? El operativo de Salitre. Ustedes han visto el tipo de armamento, el tipo de ataque. O sea, ¿saben dónde se entrenan los sicarios? ¿Y quiénes les entrenan? ¿Y quiénes les entrenó a los grupos narcotraficantes en México? Ustedes ven todo el chat GPT, ¿no es cierto? Inteligencia artificial. Vean el rol de la CIA y de la DEA en todo eso. Y ahí me cuentan. Gracias. Gracias, mi querido hermano Iván. Iván es un economista formado en la Universidad Central del Ecuador con una sólida trayectoria técnica y académica centrada en el análisis macroeconómico y de coyuntura, tanto a nivel nacional como internacional. Su perfil se distingue por una amplia experiencia en el Banco Central del Ecuador y en diversas instituciones públicas donde ha desarrollado modelos de previsión, sistemas de información macroeconómica y metodologías, este era tu tiempo por si acaso, y metodologías de cuentas nacionales, así como estudios sobre competitividad, comercio exterior y políticas públicas, entre otras cosas. Les agradecemos a nuestros dos invitados y bueno, ahora sí toca redondear. Voy a empezar por lo escatológico, porque la escatología a la que estamos enfrentados viene en el último tiempo cogiendo mucha fuerza, no en el campo religioso, ¿no? Ahorita la vemos la manifestación del vínculo entre guerra, política, economía y religión, donde están las religiones del libro, cristianos, judíos y musulmanes, ¿no? Todos estos esperando la revelación. Pero bueno, como nosotros sabemos que la revelación es que no hay revelación, sino que toca seguir trabajando y construyendo, sí vale la pena tener en cuenta esta perspectiva, porque estos sectores, y en el último tiempo de la pandemia para acá, me acuerdo que en un seminario sobre epistemología un doctor preguntaba, vean, para evaluar a los doctores, veamos qué doctores se vacunaron y qué doctores no se vacunaron, ¿no? Para ver quién realmente considera que la ciencia, la razón y demás vale la pena y quién no. Y lo cierto es que en los últimos años, vinculado a esta serie de reflexiones escatológicas y demás, tenemos un incremento serio de sectores ultraconservadores, ¿sí? Este asunto oligárquico que a nosotros, pues que es parte de la historia del país,
es parte muy central de lo que pasa en Miami y de quien apoya ahorita el gobierno de Trump. Y estos sectores ultraconservadores tienen una perspectiva del mundo, pues de Hacienda, pero unos más grande, otros más chiquita, pero vinculada a dos aspectos claves. Por un lado, lo histórico, por otro, la cuestión apolítica, y por otro, un elemento que ha cobrado mucha fuerza que tiene que ver con la contraciencia. En el último tiempo, todos estos factores vienen conjugándose y las reflexiones se dan a partir de Facebook, de TikTok, de una serie de circunstancias y no en son de realmente un pensamiento crítico que cada vez está siendo más arrinconado, más atacado y demás. Eso desde lo escatológico como un aspecto de un empuje hacia finales, pero también de este asunto de no poder discutir seriamente lo que ocurre, tanto en el país como en el mundo. Por otro lado, creo que es común la perspectiva de la necesidad de no alineamiento política, económica y demás, porque estamos en un, yo acá le puse la dolayuanización. Necesitamos justamente un no alineamiento a nivel político, porque no sabemos en este mundo hacia dónde se va a mover la balanza, ¿sí? Y la economía del país necesita seriedad en su manejo, porque y esto lo conecto con otro aspecto que se ha tocado, que es la desinstitucionalización. Vivimos una desinstitucionalización que curiosamente en esta semana miraba yo las quejas del señor presidente en son de que no se respeta el derecho internacional. Y el derecho internacional es algo que hubiera sido muy bueno considerarlo hace tiempo atrás cuando se vulneró una embajada en el país. Pero no solo una embajada, nosotros venimos observando cómo se desinstitucionaliza el mundo a partir de la llegada de Trump a la Casa Blanca, porque hay una apuesta política, económica y demás que está lanzando una serie de golpes y demás para desinstitucionalizar el mundo y reconfigurarlo. Esa desinstitucionalización implica el derecho internacional, que hoy estamos viendo en serios problemas, o sea, se volvió a la ley del más fuerte en la jungla, y eso también replicado en las diferentes naciones y más en nuestro caso con todo lo que viene ocurriendo en el país. Es necesario un empuje de una reinstitucionalización que permita proyectar un horizonte distinto, ¿no? Todo esto me deja ver, tanto en la una como en la otra intervención y la coyuntura que estamos, no lo puedo obviar, pero es como una destrucción controlada, ¿sí? Se está buscando afectar, y eso está pasando con Estados Unidos y la guerra en Medio Oriente, donde se afecta la producción mundial de alimentos, porque de ahí sale el 20% de insumos y agroquímicos y demás, o sea, aparte del petróleo y esto, la producción de alimentos. Toda esta serie de fichas que se están dando concentran nuevamente el poder en otro productor, que es el mismo Estados Unidos, y esta destrucción controlada que nosotros vemos allá está reconfigurando el mundo, el poder y demás. Entonces es necesario prever no solo esta cuestión de cómo se vende o se compra antes de que se abra el estrecho o se lo cierre el petróleo, sino lo que está pasando con nuestras naciones, en donde hay discusiones, hay elementos de la regulación de la vida política, económica y social que juegan ese mismo, que se destruyen o se ponen en ciertas situaciones, podemos ser ciegos a estos elementos. Mi querido la chicharra. No, yo ya la apagué la chicharra. Claro, porque aquí hablan, todo lo que hablan,
Denme 2 minutos que ya voy a acabar. No sé. Hacer referencia a que efectivamente estamos viviendo una transición, un cambio. En el caso del siglo XVI estaban los bulloneros españoles a los que les llegaba el oro y la plata y se infló la economía y no sabían que eso era inflación en ese momento. Entonces los británicos son los que se dedican a ponerle nombre, a estudiar y demás. Y estamos justamente viviendo una destrucción de una serie de elementos, de cambios y movilidad, donde las herramientas de pensamiento que teníamos ya no están siendo efectivas para proyectar. En son de eso es necesario a nivel del país ver, por ejemplo, cómo abrimos escenarios para discutir, para pensar no solo lo que está pasando en el país, sino cómo vamos a jugar en el nuevo mundo que está emergiendo. Y realmente estos espacios lo que buscan es justamente, mis queridos hermanos, visitas, a la gente que está en redes y demás, es generar una opinión crítica que posibilite esa reflexión y buscar salidas. La situación del país, tanto a nivel económico, ¿sí? Con lo que ocurre en noviembre del 2025 con el referendo, nos pone ante dos países, un país que está en la cabeza de los que están por aquí en el gobierno y la realidad que vivimos, que implica una respuesta política de la sociedad en donde es necesario en el sujeto de la Constitución. Ese sujeto de la Constitución, y efectivamente la Constitución puede estar en papeles, pero sigue siendo una garantía, y creo que requiere ajustes y demás, pero es una proyección hacia un país diferente al que tenemos hoy. La apuesta por la paz, la apuesta por una sociedad más equilibrada es necesaria, y esa es una apuesta desde la libertad, la igualdad y la fraternidad que tenemos que seguir apuntando. Y como ya me aplicaron la chicharra paralizadora, les pido disculpas, yo dejaría ahí, no sé si me quedó un tema por ahí suelto, perdóname. Y les agradezco a los ponentes y le doy la palabra al gran maestro, a mi querido hermano Wilson Flores, y perdón por el Sánchez. A él si no hay que aplicar la No, eso puede serte muy un poco difícil va a estar. Ilustre y poderoso hermano Gustavo Egas Daza, poderoso gran comendador del segundo Supremo Consejo del grado 33. Querido y respetado hermano Nestítor Bolaños, comendador de honor del Supremo Consejo. Queridos y respetados hermanos todos que se han dado el tiempo para estar presente en este importante evento que hemos llevado a cabo en esta noche. A mis queridos hermanos Guido Duque e Iván Palacio Ruiz, un agradecimiento muy fraterno, un agradecimiento profundo, porque sus brillantes exposiciones nos han permitido completar algunas de las reflexiones que se han venido haciendo a lo largo de este tiempo y que en cierta medida nutren la posibilidad de poder encontrar algunas salidas, ¿no? Que para eso un poco estamos aquí. Creo que es importante el aporte que está haciendo en este momento la Academia de Docencia Masónica, a cuyo equipo quiero agradecer a través tuyo, querido hermano Diego, que eres el director de la Academia, porque analizar la geopolítica, analizar la geoeconomía, analizar lo geoestratégico es fundamental, porque no podemos tenerle miedo un poco a esos términos, esas palabras y ese tipo de análisis, porque más bien nos abren la mente para poder entender qué es lo que pasa en el mundo actual. ¿Y cuál es la conclusión que hemos sacado en este momento? Es que vivimos en un mundo absoluto, un mundo viendo una serie de valores, prácticamente una serie de valores. Entonces, la idea, y más allá digamos, de tratar de comentar lo que los queridos hermanos lo han dicho en sus acciones, yo quería proponer aquí una propuesta
masonería, ni de la gran maestría, ni en términos de cuál podría ser el rol de la masonería en un contexto como el que hemos analizado en este momento. ¿Qué va a hacer la masonería? ¿Cómo afronta esto la masonería? ¿No? ¿De qué manera va encontrando respuestas a estas situaciones? Y quizás, digamos, de este nuevo rol de la orden, que está en el marco de lo que hemos estado trabajando, me parece que en la oficina estuve comentando algo hace un momento, que es desde la masonería qué tipo de país queremos, qué tipo de región queremos, qué tipo de mundo queremos, por un lado, y por otro lado, cuáles son las condiciones que pueden ser habilitantes para una masonería hacia el 2050, una masonería hacia el 2050. Entonces, en ese marco, digamos, reflexionando sobre algunas de las primeras discusiones que se han llevado a cabo con mi querido hermano Adolfo y otros queridos hermanos que están involucrados en la preparación de una pequeña propuesta que se va a poner a consideración de los queridos hermanos, se me vino a la mente la posibilidad de proponer que frente a las circunstancias que han sido descritas en los trabajos, las respuestas que se han dado a las preguntas tan inteligentes que han sido planteadas por los queridos hermanos, ¿cuál es el papel que frente a esta circunstancia juega uno de los basamentos de la orden masónica, que es el humanismo? El humanismo, queridos hermanos, ustedes saben, es un movimiento filosófico, político y cultural que comenzó a desarrollarse allá por el siglo XVI, XVII, y que es el origen de lo que hoy llamamos racionalidad occidental. El humanismo, en cierta medida, contribuyó en su momento al hecho de oponer, desde un punto de vista ideológico, a las formas de pensar de la sociedad anterior, la sociedad feudal, en términos de que toda la vida del mundo en el que estamos giraba alrededor de lo teocéntrico en un lado y en lo geocéntrico por otro lado. Y el giro conceptual que se produce a partir de estos siglos es que todo gire alrededor ya no de Dios, ya no de la tierra, sino del ser humano. Entonces el antropocentrismo se apropia de este escenario y poco menos que todo comienza a girar alrededor del ser humano. No digo que está mal eso, pero eso ha sido el origen de una enorme cantidad de males a los cuales estamos enfrentando en la actualidad y de los cuales las consecuencias están en lo que los queridos hermanos han manifestado en sus ponencias. Entonces la idea cuando hablamos de humanismo, la idea es tratar de resignificar este término, hacer un término humanismo, ya no de la perspectiva que dio origen un poco al régimen económico, social, político que vivimos ahora, sino más bien observar al humanismo como una herramienta poderosa que puede permitirle al ser humano entender que tiene que convivir con otras identidades que hay en el mundo, que tiene que convivir con otras formas de existencia que existen en el mundo. Entonces, desde ese punto de vista, el humanismo, con nuevas corrientes filosóficas que pueden nutrirlo, con nuevas corrientes éticas que pueden aportar significativamente en este proceso, el humanismo puede, en cierta forma, convertirse en un medio que nos va a permitir encontrar una enorme cantidad de soluciones a los problemas que se ven. Porque a partir del humanismo es posible, digamos, rehumanizar la economía, es posible rehumanizar la política, es posible rehumanizar la relación del ser humano con la naturaleza. Rehumanizar la economía, digamos, una idea muy simple, es que la economía tiene que estar al servicio de las personas, al servicio de la vida misma y no al revés. Y el humanismo puede contribuir al hecho de encontrar y crear nuevos sistemas económicos mucho más justos, mucho más equitativos, mucho más distributivos, mucho más amigables, digamos, con el ser humano como tal y con el ambiente, con la naturaleza. Resignificar la política desde un humanismo remozado implica ampliar el contenido de la política, más allá de lo contingente que muchas veces es lo que nos separa. La política debe ampliar su alcance, debe ampliar sus horizontes. Y en este sentido, debería no solamente ser el tejer una red de relaciones
los seres humanos, sino que esa red debería estar tejida alrededor de un relacionamiento mucho más amplio del ser humano con el entorno en el que estamos viviendo y sobreviviendo muchas veces, ¿no? Entonces, hay un sociólogo y antropólogo francés, tú debes conocerlo, Bruno Latour. Él hablaba de una teoría bien interesante, la teoría del actor red. Y la teoría del actor red hacía referencia al hecho de que tanto los humanos como los no humanos tienen una posibilidad cierta de complementarse en un entorno que es altamente complejo. Entonces él ponía como ejemplos, ¿no? Digamos, el detective y un perro policía. El detective sin el perro policía no va a ninguna parte, sus resultados pueden ser bastante limitados. El no humano le puede dar elementos para que él pueda completar, digamos, los resultados que se quieren obtener. Entonces, Bruno Latour es muy claro en señalar que el mundo, la humanidad, lo que necesita es un reensamblaje. Y este reensamblaje está en cierta medida orientado hacia la búsqueda de que el político, además de las formas de relacionamiento distintos que se pueden ir alcanzando, también aborde los temas de la agencia no humana y también de la tecnología. Entonces son interesantes que el humanismo visto de otra manera puede constituir, digamos, un aporte interesante de discusión y de debate en el seno de las logias masónicas, por ejemplo. La relación hombre-naturaleza es muy importante porque, digamos, el sistema económico que vivimos mira a la naturaleza como un recurso y a ese recurso hay que explotarlo lo más que se pueda. El mismo sistema económico ha creado una subdisciplina de la economía ambiental, que lo único que hace es monetizar lo que puede costar la naturaleza. Entonces, en ese sentido, la idea y la propuesta que se es darle una nueva significación al hecho de la relación hombre-naturaleza, precisamente porque el ser humano no está solo en el mundo. Nosotros no vivimos, la especie nuestra no es la única que vive. Compartimos y convivimos con 9 millones de especies de seres vivos en el mundo. La ciencia actualmente ha logrado estudiar y catalogar apenas a 1.9 millones de especies. Es decir, más del 80% de lo que existe todavía no ha sido estudiado, esa enorme biodiversidad no ha sido estudiada y no ha podido ser, digamos, sistematizada a través de la ciencia formal. Entonces, el ser humano tiene que pensar en aquello. Pues. El ser humano no puede desarrollar y desplegar toda una serie de condiciones que de un momento a otro extingue enormes cantidades de especies, porque no tenemos ningún derecho de hacerlo. Entonces, un humanismo remozado podría generar las posibilidades de entender estos procesos de esa otra manera, ¿no? Un aspecto importante, y con esto ya para ir concluyendo, es qué significa para la orden masónica la solidaridad, la fraternidad y la cooperación. La cooperación es una condición que coexiste en el mundo que vivimos actualmente con la competencia, solo que la competencia se ha ido convirtiendo en una fórmula despiadada que pretende ese tipo de relación que se establece asociarla prácticamente con la ley de la selva, ¿no? Con la ley de la jungla que decía hace un momento mi querido hermano Diego. Entonces la cooperación, que ha estado más bien en un segundo plano, se erige como una posibilidad cierta de poder implementar otras condiciones, cambiar la economía, rehumanizarla. La cooperación es la base de los formatos de la economía social y solidaria que vivimos en la actualidad. Entonces no estamos hablando de cuestiones etéreas ni que no funcionan, sino más bien aspectos que deberían ser profundizados. Entonces, la idea de un humanismo distinto implicaría, a la luz de la justicia social y de la solidaridad, tratar de ir eliminando las brechas, abismos, dicen algunos, ¿no?, que hay entre la riqueza opulenta, la riqueza que se ha convertido en algo inconmensurable, frente a la pobreza que hoy por hoy se está pretendiendo casi como presentarla como una condición natural del ser humano, lo cual es absolutamente falso. Entonces, la idea es, confrontando este tipo de cosas a través de la fraternidad, la solidaridad, ir encontrando un derrotero que permita la creación de una cultura de paz, una cultura de la legalidad,
y la creación de comunidades íntegras. La masonería debería tomar muy en cuenta este tipo de aspectos que están relacionados con el mejoramiento permanente de la calidad de vida de la gente. No tenerle miedo al término buen vivir, porque no es un término que ha sido inventado en partidos políticos de aquí. El buen vivir es un término, es un concepto sociológico que ha sido creado en universidades europeas, Lovaina, una de ellas. Entonces, la aspiración del buen vivir es una aspiración de los seres humanos. También ese tipo de aspectos, con un humanismo diferente, se puede llegar a reimaginar otras formas del mal llamado desarrollo, ¿no? Porque el desarrollo, en cierta medida, es la respuesta que necesitaba un régimen económico y social que estaba emergiendo a partir del siglo XVI, del siglo XVII. Pero temporalmente tiene una respuesta a un entorno determinado. Antes del sistema en el que vivimos, las sociedades anteriores tenían regímenes de supervivencia. En el mismo sistema que estamos viviendo, ha habido una confrontación muy fuerte de ese desarrollo, el postdesarrollo, la teoría del clic de los años 90, y hoy por hoy en la academia se está analizando el transdesarrollo. ¿Qué significa el transdesarrollo? Significa dejar a un lado este desarrollo que algunos lo califican como mal desarrollo porque es una forma de reproducir ciertos aspectos que atentan a la vida del ser humano en nombre de una narrativa que está ligada al progreso, lo cual muchas veces se contradice en la práctica. Entonces, la idea del transdesarrollismo es encontrar lo mejor que el ser humano ha ido produciendo a lo largo de su historia, tanto en la supervivencia como en el desarrollo, como en el postdesarrollo, sintetizarlo y eso convertirlo en una suerte de apuesta fundamental para mejorar las condiciones de aspectos. Yo creo que es posible, digamos, utilizando esta enorme herramienta y poderosa, ¿no? Que como todo tiene que ir acorde a los avances, a los cambios, a las transformaciones que están, digamos, al orden del día en la actualidad como tal. La masonería es una institución que ha nacido para la paz. La masonería no niega el conflicto, porque el conflicto es, digamos, el sumum de la realidad de la especie, ¿no? La realidad de la vida de los seres humanos. Se puede procesar los conflictos, se pueden procesar los disensos, pero lo que la masonería no puede aceptar es la guerra como una forma de solución. El historiador británico Eric Hobsbawm, en uno de sus últimos libros, decía que un punto de inflexión es el cambio de siglo, del siglo XXI. El siglo XX, según él, es uno de los siglos más sangrientos de la historia de la humanidad. Sin embargo, era posible observar cuándo iban a empezar las guerras, cuándo iban a terminar y cómo la paz se iba convirtiendo en una suerte de freno a esa. Pero él dice que en el siglo XXI, en los 25 años, 26 años que llevamos de este siglo XXI, la guerra es una constante. Entonces ahora ya ni siquiera la gente se puede preguntar cuándo empieza la guerra, ¿no? ¿Terminó o cuándo va a terminar? Entonces la situación se torna mucho más complicada, bastante más complicada. Entonces desde esa perspectiva creo que es altamente significativa la posibilidad de que la masonería, que no va a abandonar jamás su misión institucional de la búsqueda de la verdad, de la formación y el perfeccionamiento individual de cada uno de sus miembros, pero también tenemos el otro correlato que es la construcción del templo social. Y la construcción del templo social sí implica analizar una serie de dimensiones que son fundamentales y que afectan y que tienen un alto impacto en la vida de los seres humanos, en la vida del planeta. Entonces, todas esas perspectivas yo creo que son importantes tenerlas en cuenta y también, en cierta medida, señalar que esta reimaginación de todo lo que se viene también puede ser aplicado a nuestro país, ¿no? Ya hemos visto las condiciones en las que estamos. ¿Qué necesita el país? El país necesita reinstitucionalizarse. El país necesita de verdaderas políticas públicas, ¿no? El país necesita que se tome muy en serio y que no sea un eufemismo aquello de la participación ciudadana
Y más allá, el país requiere recuperar la democracia. Entonces, en ese sentido, digamos, un humanismo como el que estamos viendo, sí nos puede invitar a reimaginar estas cosas, a la búsqueda de nuevos escenarios. Hablaron aquí de lo escatológico, yo diría que el escenario que pervive en este momento es un escenario apocalíptico. Antes las guerras eran entre los estados, ¿no? Ahora las guerras son entre el bien y el mal. Entonces está en lo escatológico, está en lo apocalíptico y obviamente, digamos, no podemos permitir que en nombre de aquello se asesine sin pudor alguno a millones de personas, a los niños, a las niñas, a jóvenes, a adultos mayores, bombardeando escuelas, bombardeando centros médicos, bombardeando áreas residenciales. No podemos permitir. La masonería no puede permitir que un personaje, por más poderoso que sea, amenace con eliminar una civilización en una noche. No puede, porque eso se va en contra. O sea, ¿qué está detrás de esa prédica que hizo este personaje? Está detrás de una postura genocida. Porque ¿qué significa desaparecer una civilización? Significa asesinar a todos los que están dentro de ese entorno de esa civilización. Eso no se puede permitir. Entonces, en ese sentido, la masonería tiene un reto, un desafío, y creo yo que el humanismo puede ser una puerta de entrada muy importante para ir revisando este tipo de cosas. Les agradezco muchísimo la atención. Quiero finalmente agradecerles a ustedes por su presencia. Creo que ha dado muchísimo realce a este evento importante, a las queridas cuñadas que están aquí presentes, a nuestros queridos y respetados hermanos, a nuestros panelistas, a mi querido hermano Diego, director de la academia y que hoy ha hecho de moderador y que nos ha dado pistas importantes con estas conclusiones que ha hecho de esto, y la chicharra, pues, ¿no? Y la chicharra paralizadora y una serie de cosas más. Me van a permitir, por las circunstancias, hacer un agradecimiento muy especial a mi esposa Mónica, aquí presente. No obstante todas las circunstancias que nos ha tocado vivir en estos tiempos, se ha dado un poquito de tiempo para acompañarnos y eso es muy significativo para mí, ¿no? Muchísimas gracias, queridos hermanos, y les invitamos a un brindis fraternal, como siempre es costumbre en la masonería. Muchísimas gracias.